En Palacio se ha desatado una inusitada actividad. El rey de España, Carlos III, se ha puesto gravemente enfermo. El monarca, con casi 73 años de edad, tiene una altísima fiebre que le produce delirios y convulsiones. Pero el anciano rey sostiene su más agitado combate con una profunda soledad que había empezado a gestarse desde mucho tiempo atrás y que le ha perseguido hasta el crepúsculo de su vida. La muerte de su madre, Isabel de Farnesio, y la de la mujer con la que fue feliz durante 22 años de matrimonio, María Amalia de Sajonia. La prematura muerte de María Amalia, a los pocos meses de llegar a Madrid, hará que el rey renuncie de por vida a un nuevo matrimonio. Después de 25 años de reinado napolitano, los caprichosos vientos de la historia van a cambiar el rumbo de la nave de Carlos VII de Nápoles y convertirle en Carlos III de España, tras la muerte sin descendencia de su hermanastro Fernando VI. Sin embargo, el nuevo rey que desembarca en el puerto de Barcelona el 15 de octubre de 1759 hereda una corona cuyas líneas maestras estaban ya trazadas. Carlos mantendrá la política centralista y uniformadora de su padre. El rey, que cuenta ya 44 años, porta en su equipaje, además de madurez y experiencia, un acreditado prestigio internacional. Pero sobre todo, trae un ambicioso programa de reformas con el que intentará que España supere el atraso que arrastra respecto a Europa. Su madre, Isabel de Farnesio, puede al fin disfrutar la realidad de un sueño largamente acariciado: la de ver a su primogénito en el trono español. Meses después de su llegada a España, se celebra en Madrid la entrada oficial del nuevo monarca. ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! Ni las medicinas, ni las reliquias de los patronos de Madrid, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que junto a otras el monarca ha ordenado colocar a los pies de su cama, logran recomponer el frágil estado de salud del rey. Apenas 6 años después de su entrada triunfal en Madrid, en 1766, el monarca tuvo que afrontar una de las contestaciones populares más fuertes a sus reformas y a su gobierno: el motín contra uno de sus ministros más queridos, Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache. Es Domingo de Ramos y en Madrid estalla la primera revuelta en la que miles de personas se dirigen a pedradas a la mansión del ministro de Hacienda, el marqués de Esquilache, para continuar después hacia el Palacio Real. Aunque el detonante de la revuelta es un decreto del ministro en el que se ordena a los hombres recortar las clásicas capas y sombreros, en el trasfondo estaban la hambruna del pueblo, la subida generalizada de los precios, el malestar por la presencia de extranjeros en el gobierno y las permanentes intrigas de las fuerzas menos permeables a las reformas. De ahí que las algaradas no se circunscriban solo a Madrid, sino que se propaguen por decenas de ciudades más.
Al día siguiente la tensión alcanza su punto más álgido y se registran los primeros enfrentamientos con la Guardia Valona, una tropa extranjera aborrecida por los madrileños. La revuelta termina el Martes Santo, tras el compromiso real de acceder a las exigencias de los amotinados, con un balance de 40 muertos. El rey, humillado y ofendido, se refugia en Aranjuez y allí permanecerá durante 8 largos meses, hasta que el Ayuntamiento de Madrid, los grandes nobles y los gremios le pidan formalmente que vuelva. Sin embargo, tal afrenta no va a quedar impune. El rey ordena un proceso de investigación que esclarezca al máximo quiénes han estado detrás de la revuelta. Esta responsabilidad recae en Campomanes, una de las más relevantes figuras del gobierno de Carlos III. Las pesquisas apuntan directamente a los jesuitas como incitadores del motín. Un año después, el rey decreta la expulsión, tanto de España como de las colonias, de todos los miembros de la compañía de Ignacio de Loyola, hecho que también se había producido unos años antes en Francia y Portugal. A lo largo del reinado, Carlos III se apoyará en 3 pilares básicos, 3 hombres que encarnan el proyecto reformista: Aranda, Campomanes y Floridablanca. Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda, empleará todas sus energías en la defensa de los viejos valores del linaje nobiliario al frente del Consejo de Castilla. Uno de ellos, Pedro Rodríguez de Campomanes, será el ideólogo de las reformas de Carlos III. El otro gran pilar reformista en el que se apoya el rey es José Moñino, conde de Floridablanca. Un verdadero tecnócrata y, sin duda, el hombre más poderoso de España en los últimos 11 años del reinado. La fortaleza física del rey, habituado a una vida sana y moderada, resiste la grave enfermedad que mina lentamente su salud. Además, se elaboraron las ordenanzas militares para reorganizar los ejércitos y se crearon el himno y la bandera como reafirmación del concepto de nación española. Política interior y exterior conforman las 2 caras de la moneda de las reformas que el rey Carlos quiere poner en marcha, con una monarquía fuerte y una economía saneada. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la población española pasa de 9,5 millones a 10,5 millones de habitantes. Este crecimiento fue posible gracias a la mejora de la atención sanitaria y la higiene pública. Asimismo, es fundamental la producción de alimentos, y para ello, los sectores de actuación preferente van a ser la agricultura, la ganadería y la pesca. Los planes en agricultura se concretan en la mejora de los riegos, las comunicaciones fluviales y la construcción de nuevos pantanos. Además, se liberaliza el comercio y el precio del grano, se reparten tierras municipales, se intenta despojar a la Mesta de sus privilegios y se fomenta la pesca de altura. Pero sobre todo, el crecimiento se deja sentir en el ámbito de la manufactura y el comercio. Se incentiva el desarrollo de las fábricas, se promociona una mayor flexibilidad laboral y se anima a la industria rural, militar y textil. Además, el comercio interior se vigoriza con la mejora y ampliación de la red viaria de carácter radial que comunica Madrid con las principales ciudades españolas. Con todo, la política económica reformista no supera las contradicciones de partida, al no alterar las bases económicas de las clases privilegiadas. Ellas continuarán siendo la élite de la nación y el objetivo es prepararlas para que sean una buena clase dirigente.
Él, que no se había destacado por sus inquietudes intelectuales, puede ahora saborear los frutos de su decidido apoyo a las ideas de la Ilustración y a los hombres que las encarnaron. Y si alguna inquietud intelectual había compartido con los Ilustrados, esa era la predilección por la botánica y el diseño de ingenios prácticos para la vida cotidiana. En cualquier caso, la indiscutible pasión del monarca había sido la caza. Esta afición, para algunos desmesurada, formaba parte ineludible de su agenda diaria. Excepto en Semana Santa, el rey cazaba casi todos los días del año. Pese al empeño de los Ilustrados en acabar con algunas celebraciones como las procesiones, las romerías o algunas fiestas tradicionales, estas continuaron teniendo un fuerte arraigo popular. En este tira y afloja entre tradición y renovación, algunos cambios empiezan a filtrarse en el corazón de la familia, que aunque mantiene fuertes sesgos jerarquizados y patriarcalistas, comienza a ser permeable y dejar paso a los sentimientos, con una mayor consideración hacia las esposas, además de aceptar las manifestaciones de afecto hacia los hijos como un valor social. Por otra parte, los mejores logros de los Ilustrados tienen su punta de lanza en las sociedades económicas de amigos del país y en el mundo periodístico, auténtico aliado de las nuevas ideas ilustradas, que a pesar de los escasos lectores y la fuerte competencia del púlpito, vive una etapa dorada. En el seno de las sociedades económicas tuvieron un lugar de privilegio autores de tanta trascendencia para las luces de este siglo como Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas obras están llenas de propuestas prácticas para la sociedad de su tiempo. La investigación científica, orientada a realizaciones prácticas que reviertan en el crecimiento de la nación, da en este momento un salto significativo. Así, la botánica vive tiempos de gran pujanza. El Jardín Botánico de Madrid consigue un nivel comparable al de otros países europeos y las expediciones científicas se suceden de la mano de naturalistas como José Celestino Mutis. El propio rey impulsa la adquisición del célebre Gabinete de Historia Natural de París para crear un museo de estas materias en la que hoy es sede de una de las mejores pinacotecas del mundo, el Museo del Prado. Muy ligadas a los intereses comerciales y las técnicas militares están las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la geografía, la astronomía y la náutica. Pero son las cartas de navegación y el arte de navegar los que cuentan con mayores innovaciones tecnológicas, ya que viajes más seguros y rápidos revierten directamente en beneficio de las actividades comerciales. A finales del reinado, Carlos llama a la corte al más genial de los pintores del siglo, Francisco de Goya, cuya impronta pictórica refleja con su inteligente mirada el mundo que le tocó vivir. Como ya hiciera en Italia, la conocida fiebre constructora del monarca reaparece en España. Donde el rey pone el acento es en la capital. La ciudad que le deja horrorizado cuando llega de Nápoles, por sucia, fea e insalubre, va a quedar irreconocible, a pesar de la resistencia de los madrileños. En las fétidas calles de Madrid no volverá a escucharse «agua va». La tarea recae en el arquitecto italiano Francesco Sabatini.
Conducciones de agua, alumbrado público, empedrado de calles, recogida de basuras o el traslado de los cementerios fuera de las iglesias sanearon una capital que tenía mucho de cloaca y sobre la que el rey puso todo su empeño para equipararla a las demás ciudades europeas. La creación de nuevos paseos como el Prado, Recoletos y Delicias proporcionan un nuevo escenario de esparcimiento donde ver y ser visto, acorde con los significativos cambios en las formas de sociabilidad que poco a poco impregnan la vida cotidiana. Además, numerosos monumentos y fuentes acompañan a un imponente programa decorativo que le valió al rey ser reconocido como el mejor alcalde de Madrid. Carlos de Borbón y Farnesio, el tercer Borbón, el rey Carlos III, apura con toda lucidez los últimos momentos de sus casi 73 años de vida y 53 de reinado en los tronos de Italia y España. Solo la sombra de la duda sobre la capacidad de buen gobierno del heredero acelera los últimos latidos de su débil corazón, que presiente un futuro convulso. Su última voluntad queda en manos del hombre que ha llevado las riendas de la monarquía en los últimos años, José Moñino, el conde de Floridablanca, quien pasaría a formar parte, por expreso deseo del rey, del gobierno de Carlos IV. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tecum tu in mulieribus. El rey ha muerto, y con él las ambiciones de un siglo.